Muy buenas, distinguidos estudiantes. Reciban un cordial saludo de paz y bien. Recuerde que quien les habla es el profesor Rodolfo Enrique Matos Navas, pues el tutor de esta asignatura denominada Estadística Inferencial. Sean ustedes bienvenidos a la clase número 9 de la semana número 5. En esta oportunidad vamos a estudiar la distribución muestral de la media. Pues ya vimos cómo se comporta perdón, una distribución muestral. Entonces vamos a ver cómo es la distribución muestral de la media para el caso de muestras grandes. Entonces, entremos en materia. Entonces, básicamente, digamos que cuando yo estoy frente a digamos, a un proceso de selección de muestra, digamos que me enfrento a una situación muy particular. Cuando yo elijo la muestra, básicamente tengo un posible de conjunto de muestras posibles. Ya eso lo habíamos hablado en una clase pasada. Cuando yo de una población elijo una muestra, ¿cierto? No solamente, yo voy a elegir una sola, pero tengo muchas opciones dependiendo del tipo de selección que se haga. Si es con reemplazo o si es sin reemplazo o si es con orden o si es sin orden. Básicamente existe muchísima, digamos, alternativa que tengo allí. Pero digamos que la forma de trabajar una distribución muestral depende a dos casos muy peculiares o particulares. El primero es si estoy frente a un caso de muestra grande o si estoy frente a un caso de muestra pequeña. Entonces vamos a ver cuando yo estoy frente a un caso de muestra grande y posteriormente ya en otra clase estudiaremos con sumo detenimiento qué es un caso de muestra pequeña y la manera como trabajamos esas distribuciones. Hoy, ahorita, en esta clase, vamos a trabajar única y exclusivamente el caso de las muestras grandes, cómo identificar una muestra grande y cómo trabajar el caso de las muestras grandes. Entonces, entremos en materia. Entonces, básicamente, vamos a establecer aquí que sea X trazo, o sea, X trazo es la media, o ya sé bien, es la media de una muestra aleatoria, ¿sí? La media de una muestra aleatoria que tiene como tamaño n minúscula. Ese n minúscula es mucho menor, repito, que el n mayúscula, que es el tamaño de la población. Eso quiero que quede bien claro allí. Entonces, básicamente, la población donde fue extraída esa muestra tamaño n tiene como media poblacional mu y tiene una varianza sigma cuadrado mucho mayor que 0. Eso sí que quede bien claro. Entonces, cuando se cumplen una de estas tres condiciones, estamos frente a un caso de muestras grandes. ¿Cuáles son una de esas tres? Repito, cuando se cumplen una de las tres, no tienen que cumplirse las tres simultáneamente porque son excluyentes. Vamos a mirar. Primer caso, si la población donde yo voy a extraer la muestra sabemos que tiene un comportamiento como distribución normal, es decir, que ya la población sabemos que tiene distribución normal, y conocemos la varianza, o sea que tenemos la facilidad de detectar o de determinar cuál es el valor de la varianza poblacional, o sea, sigma cuadrado. Si tenemos esos dos casos, no importa el tamaño de la n minúscula, es decir, no importa si el cálculo matemático para extraer la muestra me salió 20, 30, 40, 50, hasta 2, o sea, no hay problema el tamaño de n minúscula. Solo si se cumple, la población es normal y si la varianza es conocida, ya allí, en ese caso, estamos frente a una llamada muestra grande. Ya estamos frente a una muestra grande. Repito, eso no importa si el tamaño de n minúscula sea 1 o sea 1.000.000 o sea lo que fuere. Ahí el tamaño de n no importa. Ya solamente con que sepamos que la población donde fue traída la muestra tiene distribución normal y conocemos su varianza, ya podemos decir que estamos frente a un caso de muestra grande. Así. Segundo caso que se puede presentar. Entonces,
que la población donde se extraiga la muestra tenga comportamiento de distribución normal, o sea, normal. La varianza sea desconocida. Si la varianza poblacional es desconocida, entonces ahí miramos el tamaño de n, y el tamaño de n debe ser mayor e igual a 30. Si ya tenemos, repito, esos dos casos donde la población es normal, la varianza es desconocida, entonces miramos el tamaño de n. Y al mirar el tamaño de n, este supera 30 o es igual a 30, entonces ya estamos frente a un caso de muestras grandes. Ojo, se pueden presentar el caso A o el caso B. Los dos simultáneamente jamás se pueden presentar. Porque si ya conozco la varianza, no puedo decir que la desconozco. Eso sí sería imposible. Entonces, el tercer caso que se puede presentar, que la forma, o sea, que la forma o la población donde yo extraigo la muestra no sepa cómo es su distribución. O sea, yo desconozco la distribución, y este es uno de los casos más probables que se puede presentar en una investigación, que pues no sabemos como nunca hemos estudiado la población, jamás sabemos cómo es la forma de la distribución de esa población. Entonces, la forma de la población la llamamos que es desconocida. Entonces, allí puede pasar también que también la conozcamos, que sea también normal, ya la conocemos. Entonces, ahí o se puede presentar lo uno o lo otro, que sea desconocida o que sepamos que es normal. Y que la varianza sea conocida o también sea desconocida. Puedes conocerla o no desconocerla. Si eso pasa, oígase bien, si eso pasa, entonces miramos el tamaño de n. Si n supera o iguala al dato 30, o sea, es mayor o igual a 30, entonces estamos frente a una muestra de tamaño grande. O sea, generalmente la forma de la población siempre es desconocida en términos regulares. Es desconocida. Tú haces una investigación, digamos, a excepciones de las investigaciones del DANE, porque el DANE sí ya conoce todo, porque el DANE hace censos, y los censos ayudan, digamos, es el parámetro o es, digamos, la columna vertebral de los proyectos que hace el DANE donde calcula muestra. Entonces, cuando esto sucede, uno de estos tres casos, repito, estamos frente a muestra de tamaño grande, por lo tanto, la distribución muestral de la media la debemos trabajar exactamente igual como si la variable fuera una variable de distribución normal. Es decir, ya X trazo, o sea, la media, esta X trazo, pasa a ser la variable aleatoria y se trabaja o se resuelve como una distribución normal. Entonces, ahorita hacemos ejercicio para que logren entender claramente cómo se resuelve este tipo de casos. Listo. Entonces, como la variable aleatoria ahora ya no es X, sino es X trazo, porque recuerden que estamos trabajando con la media como parámetro, como variable principal. Entonces, básicamente la media se convierte en la variable aleatoria. Entonces, hay que estandarizarla. Y lo que vamos a hacer es que la variable X ahora es X trazo, o sea, la media de la muestra. Y se le resta la media, pero ya no la media poblacional, sino la media de la media, o sea, la media de la distribución muestral de la media. Entonces, eso es lo que le restamos dividido sobre el error estándar, ¿sí? El error estándar. Entonces, aquí quiero aclarar algo. El error estándar, básicamente, debemos calcularlo para poder entender lo que les voy a decir ahora. Vamos a la pizarra un momento para que logren entender cómo calculo ese error estándar. Aquí vamos a la pizarra, un momentico. Listo, aquí estamos en la pizarra. Entonces, calculamos el error estándar. El error estándar es sigma, ¿cierto? Sobre n, ese famoso error estándar, el sigma sobre n. Entonces, básicamente, o sea, decimos en primera instancia que recuerden el cuadro de la clase pasada, cuando la varianza poblacional, óigase bien, o sea, la varianza de la distribución
de la, la varianza de la distribución de la media muestral es igual a la varianza poblacional sobre el tamaño de la población. Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer aquí es determinar, vamos a calcular a qué es igual el error estándar, que no es más que la desviación estándar de la distribución de la media muestral. Básicamente es esto. Entonces, a partir de esta expresión, lo que vamos a hacer es calcular ese error estándar. Es decir, lo que vamos a hacer es para calcular esta desviación estándar es eliminar este cuadrado. ¿Y cómo lo hacemos? Elevando a la raíz cuadrada a ambos términos. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Raíz cuadrada de sigma cuadrado sobre n es igual a la raíz cuadrada de sigma cuadrado de la distribución de la media muestral, ¿cierto? Entonces, esto aquí, este aquí, este. Pero este no está al cuadrado, o sea que quedaría al cuadrado. Es decir, en otras palabras, esto que está aquí es lo mismo que yo dijera sigma cuadrado raíz sobre raíz, perdón, déjenme quitar acá, sobre raíz de n, ¿ok? Eso es lo mismo. Entonces, y esto sería raíz cuadrada, ¿sí?, de x trazo. Entonces, raíz cuadrada con estas, digamos que da 1. ¿Por qué? Porque recuerden, aquí para las personas que no se acuerdan del teorema de la potencia, lo que hacemos es lo siguiente. Una raíz cuadrada, o sea, eso que está ahí es exactamente igual a esto. O sea, eso que está ahí es exactamente igual a 1 a 1/2, ¿sí? Entonces, por potenciación, esto quedaría, ¿cierto? El producto de los dos exponentes. Sería 2 por 2 que multiplica a 1/2, ¿ok? Entonces, al multiplicar esto, quedaría 2 sobre 2. Eso es igual a 1, ¿sí? Eso es igual a 1. Aquí le colocamos el subíndice. Listo. Entonces, eso básicamente nos quedaría así. Aquí quedaría la raíz, aquí quedaría sigma, porque sale de la raíz, y quedaría raíz de n. Y aquí queda igual a el error estándar, básicamente. Esto sería el error estándar. O sea, el error estándar es igual a sigma, que es la desviación estándar de la población sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Eso sería el error estándar. Entonces, básicamente, cuando yo no conozco, cuando en la población se desconoce la varianza, ¿sí? Obviamente, si se desconoce la varianza, también se desconocerá la desviación típica o la desviación estándar de la población, porque recuerden que la varianza poblacional, si yo le saco la raíz a esa varianza, me va a dar la desviación típica o la desviación de la población. Entonces, básicamente, cuando yo desconozco el sigma, también desconozco la desviación. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Utilizamos, en vez de sigma, que es la desviación de la población, se utiliza la S, que no es más que en su curso de estadística descriptiva, ustedes aprendieron que la S es la desviación típica o desviación estándar de la muestra, óyase bien, de la muestra. Entonces sería así. Si desconozco esto, entonces sería el error estándar sería igual a la desviación típica de la muestra sobre la raíz de n. Básicamente sería eso. Repito, cuando desconozco la varianza, ¿ok? Se aplica esta expresión matemática, pero cuando se conoce, entonces se utiliza, pues obviamente, la desviación de esa población. Muy bien, entonces vámonos a nuestra diapositiva. Muy bien, entonces básicamente es eso. Listo, a ver, aquí es lo que le estoy diciendo. En los casos de que la varianza sea desconocida,
y n sea mayor a 30, se debe reemplazar la desviación poblacional, o sea, sigma, por la desviación muestral, que es S. Muy bien, eso es lo que les digo allí. Vamos a un ejemplo, entonces. Un fabricante declara que la duración de las bujías que él fabrica, mira, aquí hay algo muy importante. Voy a leer aquí. Un fabricante declara que la duración de las bujías que él fabrica sigue en una distribución normal. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo el fabricante sabe eso? Estos ejercicios son muy importantes, son muy buenos también para poder determinar las garantías de los productos que se fabrican en una compañía. El Departamento de Control de Calidad de la compañía logra establecer las garantías de los productos utilizando este sistema. Generalmente, digamos que, ¿cómo sabe la compañía que el comportamiento, que la duración de sus bujías tienen comportamiento de distribución normal? Hombre, digamos que cogieron un día, vamos a tomar el día 30 de agosto, tomemos ese día de producción. Todas las bujías que se produjeron ese día, la compañía, eso es un costo altísimo, pero la compañía puede hacerlo. Puede tomarla, esa fabricación, no para venderla, sino para probarla en un motor. Las bujías son las automóviles, las que generan la chispa para que haga el encendido del automóvil. Entonces, básicamente, o la que llaman la combustión. Entonces, básicamente, tomamos toda la fabricación del día 29 de agosto de las bujías y las probamos, comenzamos a probarla en un motor, y miramos con cronómetro en mano, miramos cuál es la duración de esa bujía. Entonces, la primera bujía, ¿cuánto duró? Tantas horas o tantos kilómetros, por ejemplo. Entonces, kilómetro, anotó en kilómetros. Y así sucesivamente. Cuando ya todas las bujías son probadas, entonces toman el kilometraje que duró la bujía y calculan su promedio y determinan la distribución. Si la media, la moda, media, moda y mediana, que son las tres medidas de tendencia central, son exactamente iguales, estamos frente a una distribución normal. O sea, el comportamiento es como una campana de Gauss de la distribución y por ende eso se llama distribución normal. Esa es la forma como se hace. Pero el Departamento de Control de Calidad no va a hacer eso todos los días, coger toda la producción y digamos, debilitar las bujías allí. Lo que hace es que toma muestras. Entonces, digamos que ya ellos tienen, con ese ejercicio que hicieron inicialmente al comenzar la fábrica, saben que su distribución es normal de las bujías y que la media o el promedio de duración de la bujía es de 36.000 kilómetros poblacional, de todas las bujías de un proceso productivo de un día, por ejemplo. Y que también tienen una desviación estándar sobre 4.000 kilómetros. ¿Qué quiere decir eso? Hombre, que la duración promedio puede estar entre los 32.000 kilómetros y los 40.000 kilómetros. Recuerden que la desviación estándar es un error de más o menos, es decir, que disminuye y aumenta en ese valor a la media. Es decir, en este caso, quiere decir que la media, la duración promedio de las bujías está entre los 32.000 y los 40.000 kilómetros de duración de esas bujías que fabrica la compañía. Luego, entonces, esto pero con la población. Esto ya es histórico. Digamos que esto fue al principio de la fábrica y la fábrica abrió sus puertas. Ese ejercicio se fue hecho en el año de 1980 y estamos ya en el 2020. Entonces, ese ejercicio no se puede quedar como siempre como así. Entonces, hay que hacer siempre la prueba para mirar y mejorar si la calidad está mejorando de la producción o se está empeorando. Entonces, en ese orden de idea, ese ejercicio de aquí en adelante se va a hacer con muestra, no se hace con población. Entonces, para una muestra aleatoria de 16 bujías de todo el proceso de fabricación, se determinó que eran 16 las que debían probar. Se tomaron al azar 16 bujías, vayan al laboratorio para que prueben esas 16 bujías a ver cuál debe ser la duración promedio. Entonces se obtuvo que la duración promedio fue de 34.500, mira, muy por debajo de la duración de la media. Y digamos que aquí, no, si la afirmación del fabricante es correcta, ¿cuál es la probabilidad de obtener una media muestral tan pequeña como esta o menor? Entonces, lo que queremos determinar es si el promedio
digamos, de la duración de la bujía es inferior a los 34.500, está por debajo, perdón, de los 34.500, y eso nos dice o nos representa de que si está por debajo de los 34.500, ya la garantía no puede ser de 36.000 kilómetros de la bujía. Tenemos que replantear esa garantía porque nuestros niveles de fabricación ahí pasa algo, están por debajo de los estándares y por ende nuestras bujías se están dañando en un kilometraje mucho inferior al que estamos prometiendo y eso puede ser nocivo. Entonces vamos a determinar en el ejercicio a ver cómo nos queda esto. Lo primero es definir la variable aleatoria. En este caso, repito, como estamos trabajando distribución muestral de la media y nuestro ejercicio es la media, o sea, nuestra variable es la media, entonces X trazo es la variable aleatoria y es la duración promedio de la bujía del fabricante, ¿sí? Ese sería el promedio. Entonces, ¿qué nos dan? Nos dan la media poblacional, 36.000 kilómetros. Nos dan la varianza, la desviación, fíjate bien, no nos dan varianza, nos dan la desviación típica, que es 4.000, pero resulta que si me dan la desviación de la población, yo puedo por antonomasia tener la varianza poblacional, que es la raíz cuadrada de eso, ¿sí? La raíz cuadrada de 4.000, serían alrededor de unos 16 millones, algo por el estilo, básicamente. Y nos dan el tamaño de la muestra, que es 16. Una vez y nos piden cuál es la probabilidad de que la duración promedio del fabricante, de la bujía del fabricante, sea menor o igual a los 34.000 kilómetros, ¿sí? A los 34.000 kilómetros. Eso es lo que voy a probar. Si realmente, y cuál es esa probabilidad, si eso es verdad o eso es mentira. Entonces, básicamente, aquí lo que hacemos como segunda, primero, determinar la variable aleatoria, definirla. Segundo, sacar los elementos que me entrega el ejercicio. Tercero, armar los supuestos para saber si estoy frente a una muestra grande o a una muestra pequeña, porque si estoy frente a una muestra pequeña, no es lo mismo la forma de trabajar la distribución que si estuviera frente a una muestra de tamaño grande. ¿Okay? Entonces, ya en este caso, como solamente llevamos un solo caso, pues obviamente sabemos que es de muestra grande, pero ojo, en el caso que ya yo tenga los dos conceptos apropiados, tengo que primero sacar los supuestos para saber si se cumplen o no y si estoy frente a la muestra grande o a la muestra pequeña. Lo primero que debo hacer, ¿conozco la distribución de la población? Claro que sí. El ejercicio me dice que la distribución de la población de las bujías es normal. Entonces ya sabemos que la distribución es normal. Segundo, la varianza poblacional es conocida. Mira que aquí me dan la desviación típica y puedo conocer la varianza de la población. Entonces, aquí N es 16 y a mí no me importa el tamaño de N porque ya me dice el primer caso, el caso A, que si yo tengo población normal y que si tengo varianza conocida, el tamaño de N no importa. Por lo tanto, ya ahí estoy frente a un caso de muestras grandes. ¿Ok? Básicamente ya está el supuesto. ¿Cómo trabajo entonces los casos de muestra grande? Como una distribución normal. Entonces lo que me toca hacer es estandarizar esta variable aleatoria que es X trazo o la media de la muestra. Muy bien. Entonces vamos a estandarizar. Entonces, digamos así, bueno, ya vamos a estandarizar. Entonces sabemos con el teorema, bueno, sabemos que con el teorema, antes de estandarizar, les comento que el teorema, el cuadrito del resumen que se los coloqué en una diapositiva, por favor, hay que tenerlo bien claro. No es necesario que se lo aprendan, eso lo pueden tener allí de consulta, pero es importante que lo estén consultando. Entonces, el teorema nos dice que cuando la población es finita o infinita, entonces yo tengo que saber hacia dónde cojo, ¿sí? O sea, la selección de la muestra es con reemplazo o sin reemplazo, población finita o infinita. Entonces, primero defino la población, ¿es finita o infinita? Bueno, como me están dando básicamente, no me están dando la población, el tamaño de la población no lo conozco, yo no sé cuántas bujías
utilizaron para hacer este ejercicio donde extrajeron la media de 36.000. Entonces estoy frente a una población infinita, recuérdenlo. Cuando a mí no me entregan, no puedo conocer el tamaño de la población, asumo que es infinita. Y repito, no tiene nada que ver con que se pueda o no se pueda contar, que eso fue lo que nos dijeron a nosotros en nuestro curso de matemática. Acá no aplica. Acá aplica el caso que cuando la población no la puedo conocer el tamaño de n mayúscula, asumo como infinito. Y si lo conozco, lo asumo como finito. Entonces, en ese caso que la población es infinita, ahora digo, ¿la muestra fue con reemplazo o sin reemplazo? Es muy fácil, el ejercicio no me dice, pero es muy fácil de determinar. ¿Por qué? Hombre, vamos a mirar. ¿Qué hizo la persona de control de calidad? Tomó todas las bujías que estaban en el proceso de producción de ese día y cogió la primera bujía aleatoriamente. Esta es la bujía que vamos a estudiar. ¿La volvió a meter para volver a sacarla? No, no tiene sentido. Entonces la muestra, la selección de esa bujía son sin reemplazamiento, ¿ok? Son sin reemplazo. Eso sí, que quede bien claro. Entonces, al ser sin reemplazo, óigase bien, al ser sin reemplazo, entonces con población infinita tenemos lo siguiente, que la media poblacional, o sea, esta es equivalente o es igual a la media de la distribución muestral de la media. O sea, estos dos son iguales y lo vamos a asumir como igual. Y también la varianza, en este caso, la varianza poblacional, o sea, la varianza, digamos, la varianza de la, no poblacional, de la distribución muestral, perdónenme, la varianza de la distribución muestral de la media va a ser exactamente igual a la varianza poblacional sobre el tamaño de la muestra, el tamaño de la muestra. Entonces, bien, tenemos que esto lo podemos calcular tranquilamente. Entonces, aquí con esto podemos calcular lo que se llama el error estándar. Y ya no tenemos que hacer nuevamente la demostración. Solamente ya sabemos que esto también es igual a la varianza sobre la raíz cuadrada de la muestra. Entonces, 4.000 sobre raíz de 16. Eso también lo podemos calcular así. Yo lo hice acá, pero ya yo se lo demostré y ya no hay necesidad de repetirlo. Entonces, vamos así, o sea, vamos a hacer así. Este es el error estándar. Y con eso lo calculamos. Listo. Teniendo eso, entonces vamos a estandarizar. Ahora sí estandarizamos. Y la estandarización es la variable aleatoria, que en este caso es X trazo, la media de la muestra, menos la media de la distribución muestral de la media, sobre el error estándar. Ya sabemos que el error estándar es este. Entonces, reemplacemos. Lo que vamos a hacer, entonces, es, mira, reemplacemos. Esto ya sería Z, la media la media de la muestra, ¿sí? Sería ya Z. Y sería esto estandarizado. O sea, sería la variable aleatoria, que es 34.500, menos la media de la distribución muestral, que es exactamente igual a la media poblacional, 36.000 sobre el error estándar, que lo calculamos acá, que es 1.000. Listo. ¿Cómo calculo eso? Bueno, eso lo puedo hacer con una calculadora. 34.000 menos 36.000 entre 1.000. Eso me da menos 1.5. Y bueno, este valor se busca en una tabla, pero yo repito, ya todavía aquí no vamos a usar tabla. Nuestro Excel nos ayuda. Entonces vamos a ver cómo calculamos esos datos. Entonces, yo lo que voy a buscar es, voy a sacar los valores porque se me escapan. Entonces tengo aquí la media, voy a sacar los valores acá, anotarlos acá para que no se me olviden, es 36.000, ¿cierto? El error estándar es, el error estándar, n es igual a 16 y el error estándar es igual a 1.000. Error estándar es igual a 1.000. Muy bien, entonces vamos a nuestro Excel. En nuestro Excel vamos a mirar cómo hacemos todo. Entonces, a ver,
Igual, lo hacemos exactamente igual. Voy a ampliar acá para que se logre ver. Entonces, exactamente igual. La variable aleatoria es la media muestral, media muestral. Solamente con colocarle media es suficiente, pero vamos a colocarle media muestral. Esa media muestral es 34.500. ¿Ok? La media de la distribución muestral de la media es igual a 36.000. Tenemos que el error estándar es igual a 1.000. Y tenemos dos formas de calcular esto. Entonces, la probabilidad de que Z, bueno, en este caso no Z, vamos a ponerle aquí de que la media, ¿sí? X trazo, no lo voy a escribir acá porque tendría que, vamos a hacerlo así, sea menor e igual a 34.500 es igual. Esa es una forma de hacerlo. Entonces vamos a hacerlo por ahí. F de X, ¿ok? Y vamos a buscar distribución nor.n, le damos a aceptar y aquí damos los valores. La variable aleatoria X es la media muestral. La media sería la media de la distribución muestral de la media, 36.000. La desviación estándar en este caso ya sería el error estándar y sería 1.000. Y está acumulado, por supuesto, le colocamos 1 y le damos aceptar. Listo, ya aquí tenemos el resultado, 0,0666, 68072. Listo, ahorita les traduzco qué significa ese resultado. También lo podemos hacer por otra vía más larguita, que es la normalización, o sea, por Z, calculando primero a Z. ¿Y cómo calculo a Z? Normalización, aquí normalización, y con normalización me pide la variable aleatoria, que es X, trazo, 34.500, punto y coma, la media es de 36.000, punto y coma, y la desviación estándar sería el error estándar. Cierro el paréntesis y doy a aceptar y la Z me da menos 1.5. Entonces, ya tengo eso. Entonces, aquí yo digo que la probabilidad de que Z sea menor e igual que menos 1.5, a que es igual. Entonces lo busco y vamos a f de x para que no se nos olvide. F de x entonces se halla con esta distribución normal estándar de n, ¿cierto? Distribución normal estándar de n y le doy a aceptar. Y busco, tomo el valor de z, lo introduzco y está acumulado. Por supuesto, le doy valor de 1 y acepto y fíjense que me da exactamente igual, ¿sí? Me da exactamente igual. ¿Qué significa eso? Bueno, que la probabilidad de que la vida de la bujía, la vida promedio de las bujías que fabrica esa empresa es que sea es de 0, la probabilidad de que sea menor a 34.500 kilómetros es de 0,06. Es decir, recuerden que la probabilidad entre más cerca 1 es mucho mayor, entre más cerca 0 es menor. Entonces quiere decir que la probabilidad es muy baja. Quiere decir que todavía la garantía de la bujía entre 36.000 y 34.000 pues no está descabellado, porque recuerden que la desviación estándar de la población, o sea, la media es de 36.000 y la desviación estándar es de 4.000. Entonces queremos decir que esto menos 4.000, ¿cierto? Está entre 32 y esto más 4.000 está entre 40.000. Es decir, que si la garantía está entre este intervalo, 32.000 y 40.000. Si la empresa entrega a los clientes, le entrega garantías, oígase bien, si la empresa le entrega garantías a todos sus clientes de 36.000 kilómetros, está bien todavía se puede mantener porque la probabilidad de que sea menor a 34.500 es muy baja. Si esto no hubiese dado 0.80, 0.90, quiere decir que tenemos que revisar esta garantía porque hacer el ejercicio nuevamente
dado a que ya algo está pasando en el proceso que no permite que nuestras garantías estén oscilando entre los 32.000 y 40.000 kilómetros y podamos dar garantía de entre 36.000, que fíjate que está dentro de este intervalo. Muy bien, mis queridos estimados estudiantes, por hoy dejémoslo aquí y seguimos en otra oportunidad con el caso, en la próxima clase, con el caso de muestras de tamaño, de muestras pequeñas, muestras consideradas de tamaño pequeño. Entonces, las muestras pequeñas también tienen una manera distinta de trabajarse ese tipo de casos. Bueno, no siendo más, me despido y que el Señor los bendiga a todos. Hasta la próxima.